a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en el capítulo 28 de Nutriendo Mentes, estoy con Valentina y hoy vamos a hablar sobre la semana de concientización sobre el consumo de azúcar. Sí, justo en el capítulo anterior estábamos hablando un poquito de diabetes y está bueno también esta semana, que si bien a veces siento que tendría que ser un mes de sensibilización. Que queda corto a veces. Sí, a veces queda corto, pero está bueno que sea tan extensivo para brindar más información a la gente y que nadie se quede fuera de estas campañas, ¿no es cierto? Sí, empieza el 18 de noviembre hasta el 24 del mismo mes, así que bueno, esta es una semana de concientización, de sensibilización, de hablar un poco sobre qué pasa con el azúcar en nuestro organismo y justo está en el mismo mes y a 4 días del día de la diabetes también. Y también en la misma semana, esta misma semana fue el día de la obesidad. Claro. Así que también está todo de la mano. Está todo relacionado, muy estratégico. Muy estratégico el que organizó. Muy capo. Y saber que esta semana de concientización sobre el azúcar, también se le dice, fue una iniciativa de tanto la Organización Mundial de Salud como dice Organización World Action on Salt, Sugar and Health, supongo que tiene que ver con la sal, azúcar y salud. Bueno, con la finalidad de concientizar a la población mundial, ¿sí? Y se empezó a celebrar desde el 2021, o sea, súper nuevito. Súper nuevo, me parece que tendría que haber empezado antes tal vez, pero justamente surge por los niveles de, por ejemplo, diabetes juvenil, obesidad juvenil, síndromes metabólicos en edades tan tempranas, Sí. Y justamente hablar de esto. Valen me estaba contando que hay un paquete técnico que lanza Shake, que es esta organización mundial, que justamente habla sobre intervenciones, acciones para la reducción de la ingesta tanto de sal como de azúcar, que son nutrientes muy críticos en exceso, en las poblaciones tales como el etiquetado nutricional obligatorio, que ya tiene vigencia en Argentina. Claro. Las restricciones de la venta sobre alimentos poco saludables, así como campañas de concientización pública. Me Que esto encanta. en Latinoamérica está un poco adoptado, tal vez falta un poquito más de regulación, en cuanto a Argentina también, el hecho de, por ejemplo, no vender a cierta población en las escuelas, en los Sí. ámbitos de jardines, ciertos alimentos con octógonos, por ejemplo, Claro. que no haya promoción de regalos, de sorteos en alimentos poco saludables también. Y así un montón de condiciones. Sí, está bueno porque sabes que también me parece que esta se empezó a celebrar un poquito tarde, decimos tarde porque sentimos que desde antes se tuvo que hacer. 2021 es un año post pandemia, ¿viste? Claro. Como que eso también se ve que desató toda esta estadística del aumento de la obesidad, de la diabetes. Claro, de que va todo muy el- mano del sedentarismo que hubo en la También. pandemia, pero bueno, por unas cuestiones obvias de que estábamos todos en cuarentena. Claro, es así. Y bueno, esta herramienta, si la quieren acceder, está muy bueno porque tiene muchos, si bien a veces hay muchos datos científicos, está bueno porque también hay un sector colorido donde hay juegos, donde hay estrategias y de educación alimentaria también, Claro. que se puede llevar a distintas edades. Y se puede acceder desde la página de la Organización Panamericana de la Salud, se llama Guía Shake, así con mayúscula. Así que si ustedes la quieren leer, está al Está alcance bueno de para ustedes. aplicar en colegios, así, si tienen alguna materia o algo, tal vez llevar como iniciativa. Está bueno acercar a las poblaciones más jóvenes, sobre todo. Pero está bueno para agregar en las charlas de las plazas, está Claro. interesante. Yo no la conocía, en específico esta no la conocía, pero está muy buena. La verdad que es interesante. Sí, muy bien. Y bueno, queremos hablar un poquito, ya que estamos en la semana de la sensibilización del azúcar. ¿Qué es el azúcar? ¿Es aliado o enemigo? ¿Cómo lo tenés al azúcar vos? Hubo épocas que tal vez era un enemigo, pero ahora lo entiendo como un alimento más. No es ni mejor ni peor que otras sustancias, simplemente que hay cantidades. Claro. Que justamente es un ingrediente, forma parte de un montón de alimentos. Nosotros tenemos una cultura también que incluye bastante el azúcar. Es así. El café con leche tiene un montón de azúcar, la factura, las tortas, Las etcétera. gaseosas. Las gaseosas, todo alimento ultraprocesado, pero justamente forma parte de la alimentación diaria. Claro, y esto también al principio me pasaba que era como un enemigo, trataba de evitarlo un montón, pero como decís, sabemos que es necesario para nuestra alimentación y hoy sabemos que hay distintos tipos de azúcares, que antes vos te quedabas con el azúcar blanca
hoy en día también tenemos muchos edulcorantes. Claro, hay toda una clasificación en la parte de endulzantes. Tenemos endulzantes calóricos naturales, que acá encontramos la sacarosa, que es la famosa azúcar de mesa, la blanca, entra el azúcar mascabo, y entra también el azúcar natural que se encuentra, por ejemplo, la fructosa, la lactosa, la galactosa, que encontramos en las frutas y en los productos lácteos, respectivamente. Luego tenemos los edulcorantes artificiales. Sí, y sabemos, quiero hacer una diferenciación acá, es que uno dice sacarosa y habla también del azúcar de caña, se extrae la caña de azúcar y por excelencia esta es la más dulce de todas, porque a veces vos decís lactosa que está presente, este azúcar está presente en la leche, pero no se siente tan dulce. Claro. ¿Sí? Y lo mismo que la fructosa que está presente en las frutas, sabemos que hay algunas frutas que son mucho más dulces que otras y también tiene que ver esto de la maduración de la fruta, ¿sí? Pero saber que tiene este azúcar que bueno, después vamos a desmentir un poquito de qué pasa en los diabéticos, como mencionamos en el capítulo anterior, que no saben reconocer qué pueden y qué no pueden con respecto a los alimentos y saber que a veces algunas frutas que están muy maduras no son aptas para consumo, pero acá entramos en otro concepto de carga glucémica que bueno, acá nos vamos a tener un poco más. Sí, bueno, pero además de todo esto, de este grupo de azúcares naturales que son calóricos, que tienen un impacto en la glucemia justamente, o sea, van a afectar a la glucosa en sangre, tenemos por otro lado los endulzantes artificiales o edulcorantes también que los conocemos, que son preparados o sustancias sintéticas que se preparan a través de combinación de distintas moléculas. Y acá encontramos la stevia o el extracto de esteviol, tenemos la sacarina, la sucralosa. Y por otro lado tenemos los polioles o los polialcoholes o los azúcares de carga, que se trata de la modificación de un azúcar natural, por ejemplo una fructosa, en donde se acerca o se agrega, mejor dicho, un grupo de alcohol de manera obviamente industrializada y genera los, por ejemplo, malitol, ¿sí? Eritritol, sorbitol, todos los que terminan en ol es gracias a ese grupo de alcohol, que justamente son calóricos, ¿sí? Aportan calorías o aportan energía, mejor dicho, pero no tanto como los naturales, porque este grupo alcohol lo que hace es disminuir la absorción a nivel intestinal y, por ejemplo, hasta un 50%. Bastante. Entonces, mientras que, por ejemplo, la sacarosa de mesa aporta 4 kilocalorías por gramo, el poliol aporta entre 2 a 2,5, el 50%. Claro. ¿Qué pasa con el resto? Se fermenta en el intestino. Y por eso que muchas veces cuando hay un consumo excesivo de, por ejemplo, los chicles o las golosinas cero o light, generan cierta distensión abdominal, gases, incluso hasta diarrea, porque hay un exceso. Está bueno hacer esa diferenciación porque pasa mucho cuando un diabético cambia y reemplaza lo que son las azúcares, o sea, las blancas, mascabo o hasta incluso la miel, y pasa este cambio edulcorante, como que claramente el cuerpo no está entendiendo qué está pasando. Entonces con esta explicación que diste se puede entender porque a veces hay estos síntomas que también está bueno advertir al paciente, decir, bueno, va a pasar esto, quédate tranquilo, es normal porque es un cambio rotundo. Sí, está muy presente en la industria, sobre todo, tanto en pacientes diabéticos como aquellos que empiezan a decir, bueno, me quiero cuidar, quiero bajar de peso, quiero controlar mi peso, y empiezo a elegir los productos light o cero azúcares, que tienen cantidades excesivas de estos endulzantes de distinta categoría, distintos nombres, a veces vienen en códigos, por ejemplo, número tanto, y uno no sabe. Eso pasa bastante. Y muchas veces no es tan positivo este hecho del edulcorante, porque el paciente empieza a comer como si fuese saludable, porque lo venden de esa manera, o sea, no es culpa de uno, porque dice saludable, está todo en verde, y bueno, ahí voy. Sí, totalmente. Lo que pasa es que empezamos a perder el control de las porciones, es así. No se regula el apetito normal, y empieza a provocar el efecto totalmente contrario. Hay un aumento del peso, hay un mayor riesgo de diabetes tipo 2 o de síndrome metabólico. Entonces, hay acá un poquito de información que hay que ofrecer acerca de la venta o el marketing que hay, la publicidad de ciertos alimentos. Sí, es así. Y algo que quiero también, hablamos un poquito de lo que es el azúcar de las frutas. Sí. También está bueno mencionar esto que conocemos como miel, melaza, azúcar morena o negra, azúcar invertido, mascabo. Es un mito el creer que todas estas azúcares son mejores o más saludables, como generalmente se vende, que el azúcar blanca. Sí. Si bien hay algunos procesos de refinación en lo que es azúcar blanca, todo lo que es mascabo y bueno, la miel sabemos que la producen las abejas y algo más natural, tiene el mismo impacto que un azúcar blanca. Sí, totalmente. Y sobre todo la mascabo, viste, que la venden con precios exorbitantes, dicen que son más saludables, que son más integrales, que ayudan a bajar de peso.
Y algo que pasa es que el azúcar mascabo no endulza tanto como el azúcar blanca. Claro. Entonces empiezan a usar cantidades excesivas de mascabo para llegar al mismo sabor dulce que Es cuando así. usabas la blanca. En realidad creo que se utiliza más que nada para reducir este azúcar, pero Claro, pero como no tiene el mismo sabor dulce, uno empieza a agregar a lo loco. sí, y tampoco ahí es la no. idea. Y ahí se desequilibra todo y terminas consumiendo más de lo que consumís en el azúcar blanca. Claro, ¿sí? entonces acá entramos en el debate y nos pasa lo mismo con los edulcorantes. También. Empezamos a agregar chorros y chorros de stevia, de sucralosa, sacarina, y de repente empezamos a tener el control del umbral de lo dulce muy alto, Sí, pasa en vez de muchísimo. disfrutar el sabor natural de las frutas, el sabor natural de los jugos, de las preparaciones endulzadas con, por ejemplo, dátiles, pasas de Claro. uva, o incluso una banana pisada, por ejemplo, que son Es estas así. estrategias. Pero bueno, hay que también trabajar esto en la educación sobre el sabor natural de las cosas. Es así, y siempre pasa, bueno, me pasó cuando mi mamá empezó a cambiar su alimentación, yo empecé con ella y empecé a incluir edulcorantes y vos siempre ves en la mayoría de los edulcorantes que tiene en la parte de cómo se utilizan, cómo Las la gotitas, porción, ajá. 6 gotitas equivalen a una cucharada de azúcar. ¿Sabes? Como al principio era un chorro directamente y Sí. después uno se da cuenta de que queda muy dulce. Obviamente que cambiás, porque si bien estás muy acostumbrado a las 5 cucharadas de azúcar, de golpe le pones gotitas y te das cuenta que es dulce y tiene un dulzor parecido, similar, pero bueno, lleva tiempo, es un proceso, Lleva no te digo tiempo. que hoy te vas a acostumbrar, mañana ya, listo, voy a usarlo durante toda mi vida. Si bien para los diabéticos es así, es un proceso. Es Hay un que ir proceso. retirando a poquito, enseñando cómo utilizar. Tenemos también la estrategia de sobres. Eso me parece mucho más útil y Es mucho fácil más control. medible, Ajá, claro. sí. Porque el gotero de los frascos de stevia o lo que sea, No. no sirve, tenés que estar 5 minutos ahí Sí, esperando a ver, que caiga la ¿cuántas gota. gotitas cayeron? Sí. No, pero Capaz pasa. apretaste de más, salió y ya perdiste Vale, la ya cuenta. Así que bueno, sí controlar un poco eso. No exagerar en el uso porque decís, bueno, pero esto no tiene calorías. Dice Claro. 0 azúcares. Bueno, eso también pasaba mucho, viste, de decir, bueno, no me aporta nada esto. Lo uso a lo Claro. loco. Y bueno, eso nos sorprendió a todos cuando en 2023 la OMS no recomendó, desaconsejó el uso Sí. de edulcorantes para el control del peso. Y uno decía, ¿por qué si no tiene calorías? Te juro. Porque les digo esto de que empieza el paciente a perder el control de las porciones, aumenta el apetito y además daña la microbiota intestinal. Que Claro. todavía no hablamos de ese tema, pero hay una relación muy importante en la salud intestinal y el resto de nuestro cuerpo, Es sobre así. todo la mental. Así que tiene bastante impacto Sí. el exagerar en el uso de edulcorantes y son todos sintéticos también, Claro. pensemos en eso. También. Así que bueno, no sé si hay algo más de tipos de Sí, azúcares. Vamos a mencionar un poco a este que sé que fue muy famoso un tiempo, que es el JMAF, que se conoce como jarabe maíz con alto contenido de fructosa, Sí. que es es muchísimo más dulce que el azúcar de mesa, que la sacarosa es Es un producto excesivamente totalmente dulce. dulce y obviamente Y barato también. Es barato y también es industrializado. Sabemos que nosotros decimos productos dulces y sabemos las galletitas, los jugos, los postres, los helados. Pero el JMAF lo que tiene es que también se agrega a otros productos que no particularmente son dulces, sino tenemos también, por ejemplo, las salsas tipo ketchup, los panes envasados, bebidas energéticas, jugos y bebidas alcohólicas, que no te vas a imaginar que tiene. Pero acá la educación alimentaria de decir, bueno, leer el rotulado, leer los ingredientes, fijarte que no tenga esto, porque capaz dice sin azúcar, pero te tiene el JMAF, que vos decís, no, esto no tiene azúcar. Muy Tiene, importante el otro nombre. reconocer los distintos nombres que se le da o que la industria lo da, y que muchas veces pasa que está la letra muy chiquitita, muy al fondo, capaz que no se distingue bien Como en el medio producto. borrada. Entonces, nunca está de más mencionar esto de que muchos productos que a veces uno dice no consumo nada, y hay productos que sí, que están industrializados, que tienen este ingrediente, Ajá. que bueno, no está recomendado. Y por suerte nosotros contamos con las leyes precautorias o los octógonos de la ley de alimentación saludable, que uno dice, ¿por qué todos los alimentos tienen? O sea, ninguno es saludable, todos tienen exceso de azúcares. Justamente pasa eso, Por eso. y son gracias a estos aditivos que año tras año empiezan a aumentar, empiezan a volverse un poco más dulces o un poco más adictivos para las personas, y Es empieza así. este consumo excesivo en masa que no se puede dejar de consumir, es increíble. Imagínense que tenemos la oportunidad de tener una ley y en vez de Claro. aprovecharla uno se ofende o dice, no, me retobo porque yo voy a comer eso igual, y te están Pasa. avisando que es malo para tu salud. Es así. Y esto se debe a que la OMS recomienda que el 10% de tu valor calórico total
sea, o sea, hasta ahí esté cubierto por azúcares simples. Claro. O sea, es un tope súper, o sea, es una porción muy bajita baja. que uno no se da cuenta y capaz que hoy en día con todos los diagnósticos de diabetes que hay, te imaginas que hasta el 50% suele ser azúcar. Totalmente, Así que- y más aún cuando son personas que están constantemente consumiendo alimentos ultraprocesados con Claro. estos octógonos que decíamos, porque una persona que se alimenta con una alimentación casera, ¿sí? Y incluso usa sacarosa, usa azúcar blanca, muchas veces no llega a Claro. estos niveles tan altos, pero como nosotros no lo vemos, no lo sentimos en el alimento que nos venden en góndola, no nos damos cuenta. Es Por así. eso hay herramientas como el octógono, vuelvo a repetir. Sí, no, está muy bueno marcar eso porque también eso no ayuda solo a la persona que tiene algún diagnóstico, sino también a aquellas personas que tienen niños y que quieren lograr que esta alimentación sea distinta, que sea más saludable. Entonces, sabemos que todos los productos, ya sean gaseosas, juguitos y todas estas galletitas, Heladitos, sí, jugo en los sobre, turrones, los alfajores, sabemos que todo esto tiene, los jugos en sobre tienen las bastante. gomitas. Está bueno utilizar esta herramienta que nos da la industria, que para algo también se peleó tanto, los nutricionistas lucharon tanto para que se saque esta ley de promoción saludable y hacerle caso, ¿sí? Claro, Y ser más un que en poquito más edades consciente. tempranas, Totalmente. siempre prevenir, desde ese punto se previene y bueno, no sé si tenés algo más para agregar. Antes le dije el 10% que recomienda la OMS, ese es el límite, el tope. Pero incluso recomiendan que se disminuya hasta el 5%, o sea, menos de lo que nosotros ya estamos acostumbrados a consumir. Cuesta un montón porque justamente tienen esta característica de ser adictivos, porque producen una respuesta emocional, una liberación de Claro. endorfina, por eso nos sentimos tan bien después de una emoción triste, por ejemplo, comer lo más goloso que encontremos en un kiosco. Y es por esto, activas partes de nuestro cerebro que nos dan un poquito de felicidad, pero es un placer totalmente corto y que si esto se repite constantemente, empieza a ser cada vez más, cada vez más. Claro. El cerebro pide más, es así literalmente. Sí. Así que bueno, tomar un poco de conciencia porque el azúcar no es un enemigo, pero tenemos que saber que hay porciones admisibles si se quiere, hay recomendaciones y que bueno, es una fuente de energía. Ahora, no obviamente, olvidarse de eso, sí. hay distintos nombres, hay algunos que son pensados para que uno se descontrole, hay otros que son unas formas más naturales, pero bueno, hay variedad, simplemente hay que saber cómo y para eso le recomendamos acercarse al Sí. nutricionista. Eso es decir, nunca duden en consultar porque para eso estamos también, ¿no es cierto? Y toda información que vean en TikTok, en Instagram, traten de chequearla, a ver si eso es real o cualquier cosa, consultar con un profesional que nunca está de más. Así que creo que eso es todo. Espero que les haya gustado mucho y vayan a mirar todo el resto de los capítulos porque también anexamos mucha información en totalmente. capítulos anteriores. Y sin nada más que agregar, Nos nos vemos en la despedimos próxima. y nos vemos en el siguiente capítulo.